Punto de vista de Tamara. Louis Fleming y yo llevábamos 6 años juntos. Cuando descubrí que estaba embarazada por accidente, decidimos adelantar nuestros planes de boda. En el segundo mes de embarazo, ya habíamos programado obtener nuestra licencia de matrimonio. Quedamos en encontrarnos hoy en la oficina del secretario del condado, pero justo antes de salir, recibió una llamada de su hermana jurada, Lindsay Snyder. Rápidamente me dijo, ve allí en taxi, yo te reuniré en la entrada después de ocuparme de Lindsay, y salió corriendo por la puerta. De camino al lugar, tuve la mala suerte de sufrir un accidente de coche. Conmocionada y dolorida, le llamé presa del pánico. Uno de sus compañeros de la universidad es director de un hospital. Con una sola llamada de Louis, me habrían atendido de urgencia, pero él ignoró mi llamada 3 veces. Finalmente, me envió un mensaje de voz en el que se le notaba claramente molesto. ¿Qué quieres ahora? Ya te he dicho que Lindsay no está bien. ¿No puedes dejarme estar con ella un rato en paz? Sosteniéndome el estómago con dolor, grabé débilmente una respuesta. Louis, he tenido un accidente de coche. Me duele mucho el estómago. Tengo miedo de que le pase algo al bebé. Pulsé enviar, pero el mensaje no se envió. Fue entonces cuando vi en la pantalla la notificación de que me había bloqueado. 4 horas más tarde, me sacaron de quirófano. Había sobrevivido por los pelos, pero el bebé no. Tumbada allí, mirando fijamente al techo de la habitación del hospital. Mis manos se llevaron instintivamente al estómago. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, silenciosas e imparables. Me quedé en ese estado de aturdimiento hasta la noche, inmóvil, entumecida, hasta que percibí el olor de la comida de la cama de al lado. Fue entonces cuando me di cuenta. No había comido en todo el día. Cogí el teléfono para pedir comida a domicilio, pero cuando desbloqueé la pantalla, me di cuenta de que no había salido de la aplicación TikTok, y el primer video que apareció fue el de Lindsay. En él, ella y Louis estaban cenando a la luz de las velas. Él la besaba suavemente en la frente. Su pie de foto decía, mientras él esté aquí, siempre tendré el valor para empezar de nuevo. Su felicidad me atravesó el pecho como un cuchillo. No pude evitar comentar. Una zorra y un perro. Que os queráis para siempre. Al día siguiente, me dieron el alta del hospital. El médico me advirtió que necesitaba al menos 7 días de descanso. Así que pedí la baja en el trabajo y me fui a casa. De vuelta en nuestro apartamento, todo parecía igual, pero para mí, todo parecía otra vida. Los últimos 2 días lo habían cambiado todo. Ahora veía las cosas con más claridad. Al recordar nuestra relación, me di cuenta de algo doloroso. La razón por la que duró 6 años fue porque yo siempre cedía. Renuncié a muchas cosas porque quería a Louis, pero perder al bebé fue la gota que colmó el vaso. Ahora que el bebé ya no estaba, tampoco lo quería a él. Decidí buscar un nuevo lugar y romper con Louis para siempre. Esa noche, alrededor de las 10, acababa de prepararme para irme a la cama cuando él llegó a casa. Parecía alegre, como si hubiera tenido un gran día, pero en cuanto me vio, su rostro se ensombreció. ¿Qué demonios has hecho, Tamara?, espetó. Levanté la vista, confundida, y me encontré con la mirada furiosa de él. No tenía ni idea de que había hecho mal esta vez. Se dirigió directamente a la cama y cogió mi teléfono como si fuera suyo, pero se quedó paralizado al ver que había cambiado la contraseña. Molesto, lo tiró a un lado y me miró con ira. Borra ese comentario que dejaste en el video de Lindsay. Acaba de romper con su novio. Está deprimida. ¿Qué hay de malo en que la apoyes? Luego continuó atacándome. Tú también eres mujer. ¿Era realmente necesario humillarla así? Además, es mi hermana del alma, no una desconocida. Si hubiera pasado algo entre nosotros, habría pasado hace mucho tiempo. Tú ni siquiera estarías en la foto. Punto de vista de Tamara. Había oído esas mismas palabras de Louis más veces de las que podía contar. En el pasado, habría discutido con él, gritando, llorando, negándome a ceder. Pero ahora, me sentía entumecida. Solo asentí mecánicamente, dejándole creer que lo entendía. Y luego cogí una mascarilla y empecé a ponérmela como si fuera una noche cualquiera. Louis no esperaba que reaccionara con tanta calma. Algo en mi silencio parecía inquietarle. Se inclinó hacia mí, tratando de explicarse. Tamara, conozco a Lindsay desde hace más tiempo que a ti, pero solo la veo como una hermana. Luego añadió, como si eso fuera a aclararlo todo. Además, me voy a casar contigo. ¿Qué más quieres? Lo miré, atónita, como si lo viera claramente por primera vez. Ese tono, esa arrogancia, como si casarse conmigo fuera algún tipo de favor que me estaba concediendo. Una tormenta de emociones se agitó dentro de mí mientras miraba al hombre al que una vez amé. Entonces me oí hablar, con calma y firmeza. No nos casemos, rompamos. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me sentí más ligera, más libre. ¿Qué acabas de decir? Louis se quedó paralizado,
con los ojos muy abiertos. Incrédulo. Parecía que no podía creer que fuera yo quien lo había dicho. En los 6 años que llevábamos juntos, todas las peleas habían seguido el mismo patrón. Él tiraba cosas, gritaba, se marchaba enfadado y yo intentaba arreglarlo todo con disculpas. Pero por muy mal que se pusieran las cosas, nunca habíamos dicho la palabra ruptura. Hasta ahora. Tamara, ¿de verdad estás haciendo esto ahora mismo? Espetó. Estamos a punto de casarnos. Estás embarazada. ¿No puedes madurar y dejar de comportarte como una niña? Su irritación era evidente. Pensaba que estaba mintiendo, que solo estaba haciendo una rabieta como siempre. Estaba tan seguro de que nunca me iría. No estoy. Empecé a decir. Pero no tuve oportunidad de terminar porque sonó su teléfono. Miró la pantalla y respondió inmediatamente. Louis, aquí arriba sopla mucho viento, y me siento tan perdida, dijo Lindsay con voz suave y entrecortada a través del altavoz. Yo estaba sentada justo a su lado, así que oí cada palabra. Se levantó mientras hablaba por teléfono, ya cogiendo su abrigo. Lindsay, no llores. Solo dime dónde estás. Voy para allá. Se dirigió hacia la puerta. Luego se volvió hacia mí y me dijo fríamente. No tengo energía para lidiar con tu drama todos los días. Piensa en lo que quieres, casarte o romper. Y así, sin más, cerró la puerta de un portazo. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, sintiéndome como el remate de un chiste cruel. Nunca me había consolado. A mí, su novia, pero por el mal humor de otra mujer. Estaba dispuesto a correr a su lado en mitad de la noche. Esa noche, Louis no volvió a casa. A la mañana siguiente, empecé a hacer las maletas. Solo me llevé lo imprescindible. Tiré todo lo que me recordaba a él. La ropa a juego que teníamos, nuestros collares, nuestra cámara Polaroid, los peluches que compramos juntos en el centro comercial. Todo lo que me traía recuerdos de Louis acabó en una bolsa de basura gigante. Mientras hacía las maletas, me di cuenta de algo doloroso. La mayoría de las cosas que tenía estaban relacionadas con él. Cuando terminé, había llenado 4 enormes bolsas con cosas para tirar. ¿Y las cosas que pensaba llevarme? Solo 2 cajas de plástico. Tardé 5 días enteros en vaciar el apartamento, pero estaba decidida. No quería nada que tuviera que ver con él en mi vida, ni en mi casa, ni en mi corazón. No volvió ni una sola vez durante esos 5 días. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Pero yo sabía dónde estaba. Gracias a las constantes actualizaciones de Lindsay en TikTok, lo publicaba todo. Louis llevándola a un parque de atracciones, pelándole gambas para cenar, jugando a juegos de besos cursis. Cada vez que publicaba algo nuevo, el algoritmo me lo ponía en la cara. Por muchas veces que pulsara, no me interesa. Punto de vista de Tamara. Metí lo último en 2 maletas y empecé a buscar pisos en internet. Después de buscar un poco, encontré uno que me gustaba en Downtown Street. Envié un mensaje al propietario y concerté una visita para el día siguiente. Si todo iba bien, podría mudarme inmediatamente. Esa noche, Louis por fin volvió a casa. En cuanto vio las maletas junto a la puerta, su expresión se ensombreció. Tamara, ¿de verdad te vas? Preguntó con un tono de culpa en la voz, como si por fin se diera cuenta de lo mal que había estado al desaparecer durante días. Asentí con la cabeza. Mi calma pareció pillarle desprevenido. Por primera vez, una pizca de pánico apareció en su rostro. Se acercó y me rodeó con cuidado con los brazos, con voz suave y persuasiva. No te enfades. Vale, Lindsay es como una hermana para mí. Si te incomoda, cuando se sienta mejor, dejaré de verla. Levanté la vista y fue entonces cuando lo vi. Una marca de pintalabios rojo brillante en su cuello. Se me revolvió el estómago. Me aparté de su abrazo y dije fríamente, no te molestes. Espero que seáis felices juntos. Él se tambaleó un poco por el empujón y dejó de fingir por completo. Tamara, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? Normalmente, bastaba con que Louis suavizara un poco el tono para que yo fuera la que intentara arreglar las cosas. Esta vez, él me estaba haciendo una promesa, pero yo seguía fría, y eso le molestaba. Solo dame una respuesta clara. ¿Te vas a casar conmigo o no? Exigió. Lo miré fijamente. En silencio, mi mente se llenó de recuerdos. Como él siempre ponía excusas por ella. Como ella alardeaba de su cercanía como un desafío para mí. Pero al final, no mencioné las fotos coquetas que había visto de los dos. Aunque lo hubiera hecho, él habría inventado una docena de razones para negarlo. Estaba demasiado cansada para discutir. Así que me di la vuelta y volví al dormitorio sin decir nada. Frustrado, Louis me siguió y empezó a gritar de nuevo. Tamara, ¿puedes dejar de ser tan cruel? Lindsay es como mi hermana. Su novio la trataba fatal. ¿Qué se supone que tenía que hacer? ¿Ignorarla? Recordando lo que había pasado unos días antes. Continuó. Además, fui a la oficina del secretario del condado justo después de calmarla. Te esperé 2 horas y no apareciste. Sinceramente, no sé cuál es tu problema.
sacudiendo la cabeza y suspirando profundamente. Añadió, de todos modos, ya he hablado con alguien. El próximo lunes es un buen día. Registraremos nuestro matrimonio y le daremos un nombre adecuado al bebé. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Aún no se me notaba, ya que solo estaba embarazada de 2 meses en el momento del accidente. Así que no había forma de que él lo supiera. Pero yo lo sabía. Recordaba cada segundo de aquella noche. Recordaba el accidente de coche. Recordaba haberlo llamado 3 veces. Y recordaba que él había ignorado todas y cada una de ellas. Demasiado ocupado para contestar. Demasiado ocupado para preocuparse. Y por eso, había perdido al bebé. Ahora estaba allí, actuando como si me estuviera haciendo un favor al ofrecerme casarse conmigo. Por el niño al que ni siquiera se había molestado en ir a ver. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Lo miré con ira y le dije fríamente, ya no hay ningún bebé. Hemos terminado. No vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Sus ojos se abrieron como platos. Sorprendido. ¿Qué has dicho? ¿Has abortado? Louis parecía haber perdido el aliento. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Espetó, alzando la voz con incredulidad. Te dije que te deshicieras de él y tú dijiste que era el destino. Dijiste que teníamos la edad adecuada para casarnos. Acepté todo esto por ti. Durante años. Me presionaste para que te propusiera matrimonio. Incluso estabas dispuesta a utilizar un bebé para atraparme en el matrimonio. Y ahora que por fin has conseguido lo que querías, ¿me dices que te has deshecho del bebé? Me estás tomando el pelo. Tamara, espetó. Sus palabras le dolieron profundamente. Cada frase era como una bofetada en la cara. Lo peor, no se equivocaba sobre lo desesperada que había estado. Realmente lo había perseguido todos estos años como una tonta. Había pasado tanto tiempo soñando con casarme con él, formar una familia y vivir una vida tranquila y feliz juntos. Al principio, intenté insinuarle que quería una propuesta romántica, algo significativo, pero a Louis nunca le importó lo suficiente como para siquiera fingir. Punto de vista de Tamara. Al final, bajé mis expectativas. Le dije a Louis que me bastaría con una propuesta, nada lujoso, solo un compromiso, pero nunca dio el paso. Pasaron 2 años más y quedó claro, no tenía intención de casarse conmigo, así que empecé a sacar el tema yo misma, al principio con delicadeza, pero cada vez lo descartaba diciendo que aún éramos jóvenes y que quería disfrutar de la vida unos años más. Cuanto más se resistía a la idea del matrimonio, más insegura me sentía, y cuanto más insegura me sentía, más me aferraba a la idea de casarme con él, como una red de seguridad que necesitaba desesperadamente. Llegó un momento en que incluso le pregunté, si me quedara embarazada, ¿te casarías conmigo? Nunca pensé que fuera a suceder, sobre todo porque siempre habíamos tenido cuidado, pero, de alguna manera, me quedé embarazada. Al principio, él no quería tener el bebé, pero cuando me negué a abortar, finalmente cedió y accedió a casarse. Estaba en la luna. Pensaba que mis años de devoción por fin habían dado sus frutos, que nuestro amor había llegado a su final feliz. Así que cuando ocurrió el accidente de coche, mi primer instinto no fue el dolor ni el miedo, fue proteger al bebé, a nuestro bebé. No podía permitir que le pasara nada, pero cuando el médico me dijo que había perdido al bebé, no sentí el dolor que pensaba que sentiría. De hecho, me sentí extrañamente aliviada. Había pasado tantos años obsesionada con la idea de construir un hogar con Louis que me había encerrado en una jaula que yo misma había construido. Dejar atrás esa obsesión fue como liberarme. Por primera vez en años, podía respirar. Le había fallado a mi hijo, me había decepcionado a mí misma, pero nunca le había hecho daño a Louis, ni una sola vez en todos estos años. Incluso ahora, alejándome, podía decirlo con la conciencia tranquila. Le había dado todo lo que tenía. ¿Sigues sin dirigirme la palabra? Espetó. Déjame recordarte que mi paciencia tiene un límite. Que estés embarazada no significa que vaya a seguir aguantando esta mierda. Si sigues presionándome, haré como si ese niño no existiera. Cuando no respondí, siguió sin filtrarse y con crueldad. Siempre había sido así. Cada vez que se enfadaba, sabía exactamente cómo hurgar en la herida. En el pasado, sus palabras me habrían destrozado. Lloraba en silencio. Me tragaba el dolor y esperaba a que las cosas volvieran a la normalidad. Pero ya no lo quería. No podía volver a hacerme daño así. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, su teléfono vibró, lo miró y su expresión cambió ligeramente. El lunes que viene, oficina del secretario del condado. Por la mañana, esté allí, dijo fríamente. Si no aparece, ni se le ocurra utilizar al niño para atarme. Y con eso, se dio la vuelta y se marchó sin siquiera mirar atrás. Me quedé mirando la puerta mucho tiempo después de que se fuera, sintiendo como la amargura se apoderaba poco a poco de mí. ¿Qué le hacía pensar que todavía le quería después de todo? Esa noche apenas pude pegar ojo. A la mañana siguiente,
Fui a ver el apartamento de la calle Downtown. Era perfecto. El propietario me dijo que lo había comprado originalmente para la boda de su hijo, pero como este había decidido establecerse en el extranjero, había decidido alquilarlo. También me pidió que lo cuidara bien. Acepté inmediatamente. Firmamos el contrato de alquiler en el acto y pagué 3 meses de alquiler por adelantado. Luego llamé a una empresa de mudanzas para que trajera mis cosas. Por la tarde, había terminado de desempaquetar. Estaba a punto de darme una ducha cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Curiosa. Descolgué. Cariño, hueles también. Era la voz de Louis, y luego se oyó una risita. Para, Louis, eres tan travieso. Era Lindsay. Su voz era entrecortada. Coqueta. Oh, ¿ya estás contenta? ¿Todavía quieres ir a la azotea? Bromeó Louis con un tono que nunca le había oído antes. Ah, Louis, la realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Colgué inmediatamente, disgustado, como si me hubiera tragado una mosca. Apartando ese pensamiento, recordé que mis vacaciones habían terminado y que tenía que volver al trabajo. Lo primero que oí al llegar a la oficina, el Sr. Gilbert Fowler, presidente de Fowler Corporation, iba a venir a hacer una inspección. Yo trabajaba en una empresa de fabricación de automóviles, y ellos eran la fuerza líder en toda la industria automovilística. Me había llevado 6 meses de esfuerzo convencerlos de que invirtieran en nosotros. Punto de vista de Tamara. El acuerdo se había cerrado hacía un mes, y la primera inversión de Fowler Corporation era de la friolera de 800 millones. Lo que no esperaba era que el Sr. Fowler se presentara para una inspección sorpresa. Y aún más inesperado, trajo consigo a Lindsay. De alguna manera, ella había conseguido convertirse en su asistente. Como yo era la responsable del proyecto, era mi trabajo dar un paso al frente y gestionar la situación. Cuando me enfrenté a Lindsay, mantuve la calma y la profesionalidad, sin dejar que se me notara ninguna emoción. El Sr. Fowler quedó muy impresionado con nuestra empresa. Durante la pausa para comer, fui a la sala de descanso a por un vaso de agua. Lindsay me siguió, al ver que estábamos solos. Finalmente habló en tono lento y burlón. ¿Por qué me colgaste aquella noche? ¿No sonaba más dulce que tú? Me miró con ojos desafiantes, pero yo sonreí fríamente. Soy exigente con mis gustos. No pierdo el tiempo con películas porno gratis. Me di la vuelta para marcharme, pero ella bloqueó la puerta y se negó a dejarme pasar. He oído que Louis te ha dejado, dijo con sorna. Supongo que ahora ese bebé tuyo no es más que un bastardo. ¿Qué piensas hacer con él? Cuida tu lengua, le advertí, manteniendo la calma. No quería verme envuelto en su drama. Intenté empujarla, pero, de repente, me agarró del brazo y me tiró té hirviendo directamente al estómago. El líquido hirviendo me golpeó con fuerza. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, soltó un grito agudo. Tamara, ¿qué te he hecho para que me tires agua hirviendo? Su grito llamó la atención inmediatamente. La gente se apresuró hacia la sala de descanso desde todas las direcciones. En medio de la multitud, levantó el brazo, ahora rojo, y puso su expresión más lastimera, con lágrimas brillando en los ojos. Señorita Bishop, le juro que no hay nada entre su novio y yo. Si está enfadada, lo entiendo. Si tirarme te le hace sentir mejor. Adelante. Sírvase otra taza. Puedo soportarlo. Me quedé atónita. La forma en que cambió de expresión era casi un talento. Señorita Bishop, dijo de repente el señor Fowler, que se había levantado de entre la multitud y se había colocado detrás de Lindsay para protegerla. ¿Tiene algún problema personal con mi asistente? Mi jefe me miró, asustado y furioso. Tamara, ¿qué está pasando aquí? Exigió saber. Estaba claramente preocupado de que la inversión se fuera al traste si el señor Fowler se enfadaba. Apretándome el estómago, fruncí el ceño y dije, jefe, señor Fowler, hay una cámara de seguridad en la sala de descanso. ¿Por qué no sacamos las imágenes y vemos exactamente lo que ha pasado? Ambos hombres asintieron inmediatamente. No, es demasiado lío, no pasa nada. Lindsay intentó intervenir rápidamente con voz temblorosa. No quiero causar tensión en la sociedad, pero su pánico la delató. Era evidente que todo aquello había sido improvisado. No había contado con que hubiera cámaras. Ni el Sr. Fowler ni mi jefe le prestaron atención. Todos nos dirigimos directamente a la sala de vigilancia. De camino, la vi escribiendo un mensaje a Louis, junto con una foto de su brazo hinchado y enrojecido. Me he encontrado con Tamara en la oficina y me ha hecho esto. Bueno, me lo merecía, de verdad. Una vez que se reprodujo el video, el rostro del Sr. Fowler se ensombreció de inmediato. Parecía furioso. Lindsay, dijo con frialdad, no te molestes en venir mañana. Luego se volvió hacia el grupo. En cuanto a la colaboración entre nuestras empresas, crearé una nueva filial para gestionar la asociación. A partir de ahora, la Sr. Bishop será la única responsable. Eso puso fin oficialmente al caos.
pero una voz repentina gritó entre la multitud. «Basta, todos vosotros, acosando a una pobre chica. ¿No tenéis vergüenza?» Louis acababa de llegar y, por supuesto, se apresuró a proteger a Lindsay detrás de él. Punto de vista de Tamara. «No te preocupes, Lindsay, mientras yo esté aquí, nadie te tocará», dijo Louis con dulzura, mirando a Lindsay con ojos tiernos. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras balbuceaba. «Louis, no discutas con Tamara solo por mí». Ella apretó la mano para tranquilizarla. «No pasa nada, déjame a mí». Después de calmarla, Louis se levantó y se acercó a mí, rebosante de ira. «Si tienes algún problema, deságualo conmigo. No metas a personas inocentes en esto». Antes de que pudiera responder, mi jefe dio un paso al frente y habló en mi defensa. «Señor, las imágenes de seguridad muestran claramente que la señorita Snyder tiró ella misma el té e intentó inculpar a la señorita Bishop. Incluso levantó su tableta y reprodujo las imágenes para que Louis las viera. Mientras las veía, la expresión de Louis pasó de la confusión a la incredulidad y, finalmente, a la vergüenza. «Lindsay, ¿cómo has podido?», murmuró tras un largo silencio. Observé su reacción y sentí un nudo en la garganta. Me dolió. Se había apresurado a defenderla, creyendo cada una de sus palabras. E incluso ahora, después de ver la verdad, no me ofreció ni una sola disculpa. Quizás ella era realmente la mujer que amaba, pero ya no importaba. Yo ya había pasado página y les había dado mi bendición, si se podía llamar así. Así, Louis dejó la empresa con Lindsay, que acababa de ser despedida. Mientras tanto, el Sr. Fowler, claramente sintiéndose culpable por lo sucedido, actuó con rapidez. En cuestión de días, registró una nueva sucursal de la empresa en Europa, e invirtió una gran cantidad de dinero en promocionar nuestra nueva línea de vehículos eléctricos. Ahora, sentado en la silla del director general de la división europea, no podía evitar sentir que estaba soñando. En solo 3 días, había pasado de ser vicepresidente de una sucursal local a dirigir toda una empresa en el extranjero. Punto de vista de Louis. Ahora estaba en la oficina del secretario del condado, tal y como habíamos acordado. Esperé desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, pero Tamara no apareció. Al ver a las parejas ir y venir, una oleada de inquietud se apoderó de mí. Saqué mi teléfono para enviarle un mensaje y me di cuenta de que la había bloqueado hacía días. Se me cayó el alma a los pies. Rápidamente la eliminé de la lista de bloqueados y escribí un mensaje. ¿Vas a venir o no? Pero en lugar de una respuesta, recibió una notificación del sistema. Este usuario requiere verificación de amistad. Actualmente no son amigos. Por favor, envíe una solicitud antes de enviar un mensaje. Me quedé mirando la pantalla, atónito. Me había eliminado de su lista de amigos. Quería explotar, pero me obligué a contenerme. Había cosas más importantes de las que preocuparse en ese momento. Intenté llamarla. Lo sentimos. El número al que ha llamado no está en servicio. Por favor, inténtelo más tarde. La voz robótica al otro lado de la línea no hizo más que aumentar mi ansiedad. Sin pensarlo 2 veces, corrí a casa. En cuanto abrí la puerta, me quedé paralizado. El apartamento estaba casi vacío. Todo lo que pertenecía a Tamara había desaparecido. Todos los objetos que habíamos comprado juntos, los recuerdos que habíamos compartido, se habían esfumado sin dejar rastro. Incluso los marcos de fotos que aún colgaban de la pared estaban vacíos. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba en serio. Me di la vuelta para salir corriendo, pero me detuve en seco. No sabía a dónde ir. En todo el tiempo que estuvimos juntos, nunca le pregunté dónde le gustaba pasar el tiempo. ¿A dónde iba cuando estaba triste o a dónde podría haber ido ahora? No tenía ni idea de cómo encontrarla. Derrotado, me desplomé en el sofá y me quedé mirando el espacio vacío a mi alrededor. La casa estaba vacía, y sentía que mi corazón también lo estaba. En ese momento, mi teléfono vibró. Eché un vistazo a la pantalla, pero lo apagué sin contestar. Era Lindsay. Desde que vi las imágenes de seguridad, no había hablado con ella. No sabía cómo enfrentarme a ella. Nunca hubiera imaginado que alguien que parecía tan dulce e inocente pudiera esconder ese lado. Punto de vista de Louis. Tamara estaba enfadada y me ignoraba por las provocaciones mezquinas de Lindsay. Eso se podía explicar. Nunca quise casarme con Lindsay. Todo aquello fue solo un capricho pasajero. La única a la que quería era a Tamara. Mientras intentaba aclarar mis ideas, mi teléfono volvió a vibrar. Suponiendo que era Lindsay, estaba a punto de ignorar la llamada, pero me detuve al ver que era mi amigo Neopao. Hola, respondí. Louis, asegúrate de que Tamara vaya al hospital para el seguimiento. Después de un aborto espontáneo, hay que hacer un chequeo en 2 semanas. ¿Aborto espontáneo? Me quedé paralizado. Un zumbido llenó mis oídos. ¿Qué cirugía? ¿Qué aborto espontáneo? ¿Por qué no me lo dijiste? Espeté, con la voz elevada por el pánico. El tono de Neal se volvió serio. Tuvo un accidente de coche.
El bebé no sobrevivió. Luego preguntó, espera, ¿de verdad no lo sabías? ¿Un accidente de coche? ¿Cuándo? No me dijo nada. Se me encogió el corazón. Estaba completamente desconcertado. Ahora, al oírlo de repente de boca de Neal, algo hizo clic en la mente de Louis. ¿De verdad no lo sabías? Preguntó Neal. Atónito. Ocurrió el día 13. ¿Hace 2 semanas? 3 coches. Una colisión en cadena. Estaba inconsciente cuando llegó a urgencias. Entendido. Hablaré con ella más tarde. Colgué, aturdido. En un momento estaba confundido. Al siguiente, todo tenía sentido. Eso explicaba todo. ¿Por qué Tamara no había aparecido en la oficina del secretario del condado ese día? ¿Por qué había cambiado tanto e insistido en romper? Revisé el historial de llamadas. Esa mañana había rechazado 3 de sus llamadas. Demasiado ocupado intentando animar a Lindsay. Incluso bloqueé su número porque pensaba que estaba exagerando. Pero esas llamadas eran gritos de auxilio. Había tenido un accidente de coche y yo había ignorado su llamada de socorro. El arrepentimiento me invadió como un maremoto. ¿Y si hubiera contestado? ¿Habrían sido las cosas diferentes? ¿Qué habría sentido en esos momentos? Miedo, soledad y aún así pensando en llamarme. Solo pensarlo me hizo darme 2 bofetadas fuertes. Recordé la cara de Tamara cuando se enteró de que estaba embarazada, radiante de felicidad. Estaba tan emocionada por ese bebé. Y ahora, me ahogaba en el arrepentimiento. Tenía que encontrarla. Tenía que pedirle perdón en persona. Cogí las llaves y corrí hacia la puerta, pero casi chocaba con Lindsay, que acababa de llegar. Louis, ¿a dónde vas? Me preguntó, interponiéndose en mi camino. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad me odias tanto? ¿Soy tan insoportable para ti? Lindsay, ya hablaremos. Vale, ahora tengo algo más importante que hacer. Pasé junto a ella y abrí la puerta del coche, listo para marcharme, pero ella no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Rápidamente se subió al asiento del copiloto. Lindsay, por favor, no hagas esto, le dije, exasperado. Lo digo en serio, es muy importante. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Nunca antes le había levantado la voz, ni siquiera la había fruncido, y mucho menos le había respondido bruscamente. Al verme así, entró en pánico. Su voz temblaba cuando preguntó, Louis, ¿qué significamos para ti? Hubo un tiempo en que sus lágrimas me habrían roto el corazón, pero en ese momento, lo único que sentía era frustración. Punto de vista de Louis. Cuando miré el rostro bañado en lágrimas de Lindsay, le espeté frustrado. Solo estaba jugando contigo. ¿Puedes dejar de aferrarte a mí? Mis palabras la hicieron llorar aún más. Mientras sollozaba, empezó a golpearme el pecho con los puños. Eso no es lo que dijiste antes. Dijiste que me querías. Ya basta. Me estás volviendo loco. Le grité. Solo era porque no quería pasar toda mi vida acostándome solo con Tamara. Nunca me iba a casar contigo. Y seamos sinceros. Tú te lanzaste a mí. ¿Qué? ¿Creías que iba a decir que no a divertirme gratis? Lo dije como si fuera lo más natural del mundo. Lindsay me miró, completamente atónita. Por un momento, incluso se olvidó de llorar. Eres un maldito idiota. Louis, gritó, y luego me dio una fuerte bofetada en la cara, sollozando incontrolablemente. Abrió la puerta del coche y se fue corriendo. Encendí un cigarrillo, irritado, mientras la veía alejarse. Luego saqué mi teléfono y empecé a llamar a todos los que se me ocurrían. Los amigos de Tamara, sus compañeros de trabajo, cualquiera que pudiera saber dónde estaba, pero no tuve suerte. Uno tras otro, todos me decían lo mismo, que no sabían nada de ella desde hacía días. Me fumé un paquete entero de cigarrillos antes de decidir finalmente ir directamente a la empresa de Tamara. No hacía mucho que había montado un escándalo allí y había jurado que no volvería a aparecer por allí, pero ahora el orgullo no importaba. Cuando llegué a la empresa, ni siquiera conseguí pasar la puerta principal antes de que un guardia de seguridad se interpusiera para bloquearme. Resultó que estaba en su lista de personas a vigilar. Solo quiero ver a mi mujer, dije, tratando de explicarme. Incluso saqué una foto. Mire, es ella, trabaja aquí, ¿verdad? El guardia echó un vistazo a la foto y dijo secamente, aunque le dejara entrar, no importaría. Lleva días sin venir a la oficina. Derrotado, me arrastré a casa completamente perdido. ¿Dónde se había ido? Me odiaba a mí mismo. Cuando Tamara me amaba, di por sentado ese amor y la herí una y otra vez sin pensarlo 2 veces. Y ahora que se había ido, ahora que finalmente se había rendido, me di cuenta de lo mucho que la necesitaba. Pero era demasiado tarde. Volví a recorrer todos los lugares a los que solíamos ir juntos, parques, cafeterías, restaurantes, buscando desesperadamente, pero no la encontré por ninguna parte. No dejé de llamarla una y otra vez, pero la respuesta era siempre la misma. El número al que ha llamado está fuera de cobertura. Punto de vista de Tamara. Había venido sola a Europa.
Me costó un tiempo acostumbrarme al estilo de vida y la cultura, pero ver cómo la empresa en la que había invertido el Sr. Fowler mejoraba día a día me hacía soportar mejor la soledad. Todas las mañanas llegaba llena de energía, haciendo malabarismos con las reuniones y coordinando tareas. Ya no pensaba en Louis, simplemente no tenía tiempo. Incluso mientras me bañaba, leía presentaciones y propuestas estratégicas. Mi agenda estaba llena desde el amanecer hasta la medianoche. Era agotador, sin duda, pero la idea de que la libertad financiera estaba a mi alcance hacía que cada hora mereciera la pena. Me sentía empoderado, motivado y vivo. Un mes después, la sucursal europea comenzaba a tomar forma bajo mi dirección. El Sr. Fowler estaba satisfecho, incluso su padre, el Sr. Randolph Fowler, me felicitó personalmente. A los 6 meses, el proyecto se había ganado una sólida reputación en el sector. De repente, mi nombre era mencionado por respetados líderes empresariales. Ya había alcanzado la mitad de mis objetivos financieros. Un día, casualmente, escuché algunas noticias de mi ciudad natal. La gente mencionaba a Louis. Al parecer, después de que me fui, se volvió loco tratando de encontrarme. Se puso en contacto con todos y cada uno de mis amigos, rogándoles que le dieran información, pero todos sabían lo mucho que había sufrido en esa relación. Así que mantuvieron en secreto mi paradero. Nadie le dijo nada. Aún así, de alguna manera, consiguió encontrar mi dirección. Una tarde, cuando salí de la oficina sin sospechar nada, me encontré cara a cara con Louis, que me esperaba en la entrada del edificio. Punto de vista de Tamara. Tamara. Los ojos de Louis se iluminaron en cuanto me vio. Dio unos pasos rápidos hacia mí, claramente emocionado. Me quedé quieta, observándolo en silencio. Solo habían pasado 6 meses, pero parecía haber envejecido años. El chico guapo y bien arreglado de antes ahora parecía agotado, como un hombre de mediana edad cansado. Sus ojos también estaban apagados y cansados. Tamara, me ha costado mucho encontrarte, dijo con voz temblorosa. Por favor, déjame explicarte. Me miraba con tanta cautela, como si un movimiento en falso fuera a hacerme desaparecer de nuevo. Asentí con la cabeza, sin moverme de donde estaba. La he fastidiado. Lo siento, comenzó, con voz llena de arrepentimiento. Tamara, sé que me equivoqué. Ni siquiera sabía lo de tu accidente de coche hasta que Neal me llamó. Es culpa mía. Ya he roto toda relación con Lindsay. Por favor, perdóname. Vale. Me miró nervioso, esperando una respuesta. Asterisco, he oído tu disculpa, dije con calma. Luego pasé junto a él. Abrí la puerta de mi Bentley y me metí dentro. Tamara, por favor, te lo suplico. Perdóname. No puedo vivir sin ti. A través del espejo retrovisor, vi su figura alejarse en la distancia. Su voz se fue desvaneciendo hasta que ya no pude oírla. Respiré hondo y saqué un caramelo de menta de la guantera, dejando que el sabor fresco calmara las náuseas que me subían por el estómago. Estos últimos 6 meses me han cambiado. Me he vuelto más fuerte y veo las cosas con más claridad. Louis no lamentaba haberme perdido. Lamentaba haber perdido a alguien fácil de usar, a alguien conveniente. Su arrepentimiento no tenía que ver con el amor ni con la culpa. Tenía que ver con él mismo. Y ese tipo de arrepentimiento no merece perdón. Pero lo que no esperaba era que al día siguiente estuviera esperándome fuera de mi oficina. Tamara, he preparado yo mismo el desayuno. Todavía está caliente. Pruébalo, por favor, dijo, sonriendo mientras me ofrecía una fiambrera. Lo miré, completamente tranquila. ¿Tienes certificado sanitario? Si no, no voy a arriesgarme a comer tu comida. ¿Quién sabe lo que un hombre tan egoísta como él podría haber puesto ahí? Sin esperar respuesta, pasé junto a él y entré en el edificio, dejándolo atónito y sin palabras detrás de mí. Una vez dentro, me volví hacia mi equipo. Vigilen más de cerca a la gente que merodea por aquí. No dejen que nadie sospechoso se cuele. En un lugar como Europa, órdenes como las mías se toman en serio y a menudo se aplican con mayor rigor aún. Con mi advertencia, Louis ya no podría merodear por el edificio. A diferencia de en mi país, aquí la gente no dudaba cuando las cosas se ponían tensas. Sacar un arma no era algo descartable. Louis no se atrevería a tentar a la suerte. Las cosas estuvieron tranquilas durante un tiempo. Todavía lo veía merodear de vez en cuando, pero mientras mantuviera la distancia, no me molestaba. Lo que no esperaba era que averiguara dónde vivía. Una tarde, llegué a casa temprano y lo encontré merodeando fuera de mi villa privada. Para alguien enamorado, podría haber parecido romántico, pero para mí era simplemente espeluznante. Cuando me vio, corrió hacia mí, claramente aliviado de que por fin hubiera aparecido. Esta vez, no había nadie allí para detenerlo. ¿Podemos hablar?, preguntó, casi sin aliento. Suspiré, un poco agotada por todo aquello. Al final, fuimos a una pastelería cercana y nos sentamos uno frente al otro.
después de pedir unos aperitivos. Me miró con esos ojos suplicantes que me resultaban tan familiares. Tamara, realmente entiendo lo equivocado que estaba, dijo rápidamente, tratando de parecer sincero. Asentí ligeramente, esperando a que continuara. Es solo que, no puedo vivir sin ti. Hemos estado juntos 6 años. ¿De verdad puedes tirar todo eso por la borda como si no significara nada? Continuó, con la voz cargada de emoción. Mientras hablaba, se inclinó sobre la mesa para cogerme la mano, pero yo la retiré sin dudarlo, sin molestarme en ocultar mi incomodidad. Punto de vista de Tamara. En el momento en que Luis se dio cuenta de mi incomodidad, su rostro se descompuso como si le hubiera abofeteado. Tomé un sorbo de café y dije con calma, he escuchado tu disculpa. Si eso es todo lo que has venido a decir, entonces puedes irte, pero si te disculpas solo para que te perdone. Lo siento, algunos errores no merecen perdón. La expresión de Luis cambió. Por un segundo, pareció que no sabía qué decir. Entonces, ¿no hay ninguna posibilidad de que volvamos a estar juntos? Preguntó en voz baja. He cambiado. No volveré a hacerte sufrir. Dame una oportunidad más. Te prometo que esta vez no te defraudaré. Sonaba desesperado, como si aún no pudiera aceptar que todo había terminado. No hablemos más del pasado, dije, manteniendo la voz firme mientras lo miraba a los ojos. Menos mal, lo entendió. Su rostro se volvió un poco más serio, como si supiera que no iba a cambiar de opinión. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Me levanté para marcharme, pero antes de que pudiera alejarme, Luis se levantó y se puso delante de mí. Tamara, dijo solemnemente, te hice daño. Todo lo que me ha pasado, todo este lío, es lo que me merezco. Vete a casa, respondí. No fui cruel, pero dejé claro lo que pensaba. Él dudó. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Adelante, dije, cogiendo mi bolso y esperando. Ya no lo amaba, pero había sido una parte importante de mi juventud. Lo menos que podía hacer era dejar que las cosas terminaran con un poco de dignidad. Si hubiera contestado tu llamada aquel día, ¿las cosas habrían sido diferentes? Luis me miró con los ojos llenos de esperanza. Casi me echó a reír. ¿Cómo podía explicarle que no fue el accidente lo que me hizo marcharme? Fue la forma en que me trató durante años. El abandono, la indiferencia. El accidente de coche fue solo la gota que colmó el vaso. Era realmente ingenuo. Respiré hondo y lo miré directamente a los ojos. Luis, madura. Me miró confundido. Le dije una última frase antes de darme la vuelta para marcharme. Si realmente hubieras reflexionado sobre todo, no seguirías haciéndome preguntas como esa. Y con eso, salí de la pastelería. Detrás de mí, gritó en voz alta. Tamara, sé que ahora no me consideras lo suficientemente bueno para ti, pero mientras no te cases, todavía tengo derecho a intentar conquistarte. Me tapé los oídos, sin querer escuchar más sus ridículas fantasías adolescentes. Después de ese día, nunca volví a ver a Luis. Quizás regresó a Estados Unidos. Mientras tanto, mi carrera siguió ascendiendo. Incluso la oficina central comenzó a prestarme atención. Más tarde, regresé a Estados Unidos para asistir a la conferencia anual de nuestra empresa. En el evento, el SR, Fowler elogió mi trabajo. Admitió que cuando abrió sucursales en cada región, solo fue una estrategia. Nunca esperó que generaran beneficios, pero yo había superado sus expectativas. Como resultado, decidió ofrecerme una participación en la empresa. Después de la conferencia, volví a casa para ver a mis padres. Y esta vez no fui solo. Traje a alguien conmigo, un hombre franco-estadounidense llamado Alec Massey. Habíamos empezado como socios de negocios, pero durante el tiempo que trabajamos juntos, conectamos. Una conversación llevó a otra y las cosas evolucionaron lentamente más allá de los negocios. No tenía prisa por casarme, pero Alec era persistente. Insistió en venir a casa conmigo para Año Nuevo, así que al final cedí y lo llevé conmigo. Mis padres se sorprendieron al conocerlo, pero cuando vieron lo bien que hablaba inglés Alec y lo amable y cariñoso que era conmigo, se relajaron. Al día siguiente, nevó. Alec se quedó conmigo en el jardín, cogido de mi mano. Mi amor, me dijo con una sonrisa. Cuando era pequeño, oí una vieja leyenda. Si dos personas enamoradas se quedan juntas en la nieve, permanecerán juntas para siempre. Un año después, Alec y yo volvimos a Estados Unidos para preparar nuestra boda. En cuanto se corrió la voz, mis amigos de mi ciudad natal se apresuraron a enviarme sus felicitaciones y, por supuesto, empezaron los cotilleos. Me enteré de que Luis y Lindsay habían roto definitivamente. Al parecer, ella intentó obligar a Luis a casarse con ella. Él se negó, se enfadó y, por despecho, filtró uno de sus videos privados. En represalia, Lindsay lo apuñaló 3 veces. El video se difundió rápidamente en los círculos locales y ella se convirtió en un escándalo andante. Cada vez que salía a la calle, la gente cuchicheaba y la señalaba.
no tuvo más remedio que encerrarse en casa. Y para vengarse, él reveló que ella lo había atacado. Ahora ambos estaban bajo restricciones legales, a la espera de ser procesados. No pude evitar suspirar. Hace solo 2 años. Eran tan enamorados como una pareja de novios. ¿Quién hubiera pensado que todo terminaría en traición y violencia?